Hola, soy Diego, toca la campana y suscríbete al canal. Diariamente debemos tomar 2 litros de agua para mantenernos hidratados, sobre todo en verano, cuando debido al clima cálido y seco tienes mucha sed. Sin embargo, puede haber otras razones por las que podemos tener mucha sed. Algunas causas son inofensivas, pero otras pueden indicar algún problema de salud que debes atender. Muchas personas pueden hacer caso omiso si ve a un familiar tomando agua en diferentes momentos del día, pero cuando es más seguido de lo normal, es recomendable que le preguntes, ya que esa persona puede estar comenzando a presentar los síntomas de una enfermedad más grave y puedes estar a tiempo de llevarlo a consulta para que determine si existe algún riesgo. La comida salada provoca mucha sed. Una de las razones por la que puedes tener mucha sed puede ser provocada por una comida demasiado salada o condimentada. En el cerebro existen neuronas capaces de detectar si hay mucha sal en la sangre. Es usual que después de una comida salada, el organismo responda consumiendo agua a modo de equilibrio para así disminuir el exceso de sal. Es el momento cuando se produce la sensación de sed. El consumo excesivo de café y té da mucha sed. El consumo exagerado de café o té puede inhibir la enzima antidiurética. Esta enzima es la responsable de la sensación de urgencia miccional, que regula la retención de líquidos corporales. Mientras tomes más café o té, más seguidas serán tus visitas al baño. Esto puede acarrear en una deshidratación similar a la que se produce después de ingerir grandes cantidades de alcohol. Provoca sequedad en la boca y una sensación de sed continua. Una excesiva sudoración. El sudor ayuda al cuerpo a regular la temperatura interna. Por ello, cuando hace mucho calor, el cuerpo comienza a transpirar, con la intención de disminuir la temperatura, humedeciendo la piel. Los hombres generalmente sudan más que las mujeres. Sin embargo, hay personas que padecen una alteración y sudan de manera exagerada. Una persona realizando actividad física puede llegar a perder hasta 6 litros de sudor. Esto trae como consecuencia una deshidratación moderada, por lo que vas a sentir mucha sed. La boca y la garganta estarán secas y el cuerpo te estará pidiendo que consumas agua para reponer los líquidos perdidos. Dormir con la boca abierta. Muchas veces te despiertas en medio de la noche y sientes la boca seca y una sensación de sed intensa. Y esto puede ser producto de haberte dormido con la boca abierta, y que seguramente estabas respirando de igual forma por la boca. Al dormir con la boca abierta, se facilita la evaporación de los líquidos corporales, la saliva y los líquidos que normalmente se evaporan en el proceso de respiración. Y si el clima está algo caluroso por la noche, también influye en la sed que sientes al despertarte. Hipercalcemia o exceso de calcio en la sangre. La hipercalcemia puede provocar polidipsia y poliuria. Son términos médicos para definir sed constante y frecuencia urinaria aumentada, lo que significa una sed excesiva y continua, acompañada de ganas de orinar en cortos periodos de tiempo. Se debe a un incremento en la cantidad de calcio en la sangre. Las causas para un aumento de calcio en la sangre son variadas, desde un cáncer de pulmón o de senos, como algún problema con la tiroides. El exceso de calcio provoca que los riñones trabajen más rápido de lo normal, produciendo esta alteración. El efecto adverso de algunos medicamentos. Existen ciertos medicamentos como los antidepresivos, antiácidos, quimioterapias, laxantes y antibióticos, entre otros, que pueden producirte un desbalance en la hidratación de tu cuerpo, y por esta razón puedes sentir los síntomas de estar deshidratado. Entre estos se encuentra el hecho de tener sed, dolor de cabeza, boca y garganta seca, e incluso puedes tener problemas para deglutir, hablar o masticar. Hasta puedes presentar calambres.
por lo que debes hidratarte con mucha agua. Puedes estar desarrollando diabetes. La diabetes es una enfermedad crónica que padecen muchas personas y aparece cuando el organismo no es capaz de regular la cantidad de azúcar en la sangre. Esto trae muchas consecuencias sobre la salud de las personas, y un síntoma característico de esta enfermedad es la sed en exceso. Los riñones comienzan a filtrar de manera exagerada y esto produce poliuria. Como consecuencia de esto, la persona se deshidrata y comienza la sensación interminable de sed. Potomanía. Es un raro trastorno alimenticio donde la persona toma grandes cantidades de agua de manera compulsiva, sin necesidad de tener sed. Estas personas pueden llegar a ingerir entre 8 y 15 litros de agua al día, obteniendo una sensación placentera al hacerlo. Este tipo de conducta puede acarrear graves problemas de salud y traer como consecuencia la pérdida de sodio del organismo, fluidificación de la sangre y sobrecarga cardíaca, pudiendo convulsionar y perder el conocimiento. Vómitos y diarreas. Los vómitos acompañados de diarreas son las causas más frecuentes de deshidratación. En los niños y ancianos puede incluso causar la muerte, eso sí, en casos extremos. Esta condición puede provocar una excesiva sed para reponer los líquidos perdidos, por lo que es muy posible que un paciente con diarrea tenga una sed incontrolable. Esto es causado por la deshidratación a consecuencia de la diarrea. En caso de menores, lo más recomendable es llevarlo al hospital para que sea atendido por un médico. Por último, hemorragias. Las hemorragias son una pérdida importante de sangre por parte de una persona y pueden ser internas o externas. Son producidas cuando por alguna causa generalmente externa, es decir, un traumatismo o herida cortante, rompe los vasos sanguíneos y se produce la hemorragia. Es una emergencia médica y debe ser tratada al momento, ya que según su magnitud puede comprometer la vida del paciente. Estas lesiones pueden provocar en el paciente una sensación de sed, con las manifestaciones clínicas como mucosa bucal seca e imposibilidad de producir salivación. Este es otro motivo por los cuales una persona puede tener sed.